Muy buenas tardes. Bueno, continuamos con nuestra conferencia. A continuación va a intervenir el doctor Marco Aurelio Rodríguez García. El doctor Marco Aurelio es un contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en régimen jurídico, financiero y contable de impuestos de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas privadas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Laboró en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN durante 18 años como administrador de impuestos de personas jurídicas de Bogotá, administrador encargado de impuestos de los grandes contribuyentes, jefe de división de fiscalización de los grandes contribuyentes de Bogotá, personas jurídicas y personas naturales, jefe de división de liquidación, consultor y asesor tributario desde hace 8 años, en empresas de nivel nacional, en áreas de organización, planeación, gestión y administración de los impuestos nacionales y locales. Asimismo, en procesos de auditoría tributaria y respuesta a requerimientos de la DIAN, requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, pliegos de cargos, recursos de la vía gubernativa y contencioso administrativo, demandas ante tribunales, etc. Profesor de las especializaciones en Gerencia y Administración Tributaria de la Universidad Externado de Colombia, en Ciencias Tributarias de la Universidad Central, en Gerencia Tributaria de la Universidad Libre de Colombia y Universidad Piloto, entre otras. Demos una bienvenida al doctor Marco Aurelio Rodríguez con un aplauso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Entonces, nos corresponde en esta tarde, viernes, donde usted seguramente ya almorzó y si no se tomó un tinto y no me pone cuidado, se duerme. Un tema muy interesante que es el tema de renta. Vamos a mirar de alguna manera en el tiempo que tenemos qué nos trajo el legislador del año 2016 en materia de renta, tanto para las personas naturales como las personas jurídicas. Y en la última parte vamos a hacer alusión a el régimen tributario especial en lo que nos corresponda de tiempo. Entonces, iniciamos de una vez. Dentro de las características generales que trajo la reforma tributaria, es que nos volvió a cambiar la vida a las personas naturales. Las personas naturales veníamos con unos parámetros tanto de clasificación como de determinación del impuesto hasta el año 2012. El legislador del año 2012, la ley 1607, nos cambia las reglas de juego e introduce nuevos conceptos como empleado, TCP y otros. Nos inventa unos sistemas de determinación como fue el IMAN y el IMAS, y resulta que nos duró eso 4 años, o sea, 12, 13, 14, 15, 5 años, o sea, 4 años contando a partir del año 2013, que es cuando entra en vigencia esa reforma. Este legislador vuelve a cambiarnos las reglas de juego, entonces duraron 4 años las reglas de juego, y entonces toca hacer un borrón y cuenta nueva. Por ahí en la universidad le dicen a uno que menos mal que cambiaron eso porque nadie entendió nunca el IMAN ni el IMAS, y que afortunadamente entonces ya nos metemos en otro tema. Entonces, dentro de lo que trajo la reforma, se elimina esa clasificación. Pero, ojo, tengan en cuenta lo siguiente. Una cosa es lo que rige en el año 2017 en adelante, y otra cosa con lo que nos toca convivir para hacer las declaraciones de renta, tanto de personas naturales como jurídicas, del año 2016 que se presentan ahorita en el año 2017. O sea que usted aquí, el que está sentado, no se puede confundir en que vamos a dar la aproximación de la reforma, pero usted las declaraciones de renta que va a presentar de las personas naturales del 2016 es bajo el imperio de la ley que existía hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente característica, se establece un sistema de determinación por medio de cédulas.
Ese documento de identidad que nos sirve a nosotros fue el parámetro del legislador del año 2016 cuando legisló respecto a las personas naturales. Pues si usted busca en el diccionario de la lengua castellana qué es cédula, además de que le diga que es un documento de identificación, la cédula es una unidad. Entonces partamos de ese principio. Lo que hace el legislador del año 2016 es que de aquí en adelante nos van a medir nuestros ingresos, porque es la renta, nos van a medir de acuerdo en forma individual por una unidad según un criterio que da el legislador. Entonces el legislador se inventó el sistema por cédulas, vamos a mirar que son 5 cédulas. De tal manera que aquí los que día a día nos toca con el tema contable y con la depuración, sabemos que de toda la vida, 50 años, lleva el sistema de depuración del ordinario del artículo 26, donde uno hace una depuración y llega a una renta líquida gravable que es la base. Ahora nos toca comulgar que esa base va a ser la sumatoria de todas esas cédulas, dependiendo si un fulano de tal las tiene. Me explico. La sociedad colombiana nos estamos pareciendo a la sociedad gringa en el sentido que hacemos de todo. Entonces Marco Aurelio dicta clases, trabaja en una empresa como asesor, el fin de semana vende empanadas, tiene un carro por la noche y lo maneja, tiene dividendos en Ecopetrol y le ha ido mal, etcétera. Hacemos de todo. Entonces las personas naturales, como hacemos muchas cosas, nos toca liquidar nuestra base de impuesto por unidad. Es decir, vamos a coger los ingresos laborales, vamos a coger de alguna manera las que llamábamos siempre rentas de capital, que se van a diferenciar ahora de los dividendos, vamos a hacer la depuración y a esa base es que le vamos a aplicar una tabla. Entonces, el concepto general es, siempre la fórmula general, la fórmula universal es que impuesto es igual a base por tarifa. La base gravable es la renta líquida gravable y esa no ha cambiado. Lo que pasa es que ahora para determinarla es la sumatoria de unas cédulas. Y aquí viene un primer elemento que va a ser en gracia de discusión reglamentado, o seguramente la DIAN sacará una doctrina frente a una parte que trae ese artículo primero de la reforma tributaria y es cuando habla de la presuntiva. El legislador dice que la renta presuntiva se compara con la sumatoria de todas las rentas líquidas cedulares. ¿Qué ocurre? Para los que lo tenemos claro, cuando uno está haciendo la depuración del sistema ordinario, recordemos que en nuestra legislación tenemos 3 clases de renta líquidas. Hay una renta líquida ordinaria del ejercicio, hay una renta líquida que yo llamo soltera, que la obtengo de coger la renta líquida ordinaria del ejercicio y restarle las compensaciones. Y por último, a esa renta líquida solterita o quietica, le resto las rentas exentas y eso me da la renta líquida gravable. Le repito, en nuestra depuración que siempre hemos tenido por los últimos años, porque las compensaciones también es un capítulo nuevo que se introduce en nuestra legislación en los años 80, el legislador se inventó un capítulo de compensaciones, que en gracia de discusión, este artículo 26 le faltó modificarlo al legislador del año 2016 porque tiene un error. Ese artículo 26 no fue modificado y en la parte correspondiente tenía que haber dicho que a la renta líquida ordinaria del ejercicio había que restarle las compensaciones, tales como el exceso de presuntiva y la pérdida fiscal, para que nos diera la renta líquida solita y a ese le restamos las rentas exentas para que nos dé la renta líquida gravable. ¿Dónde está el lapsus del legislador acá? Es obvio que cuando yo determino, ahorita vamos a mirar las fórmulas, ahorita vamos a mirar las recetas, cómo quedó la receta para cada tipo de cédula. Cuando yo tengo las 5 cédulas, determino una renta líquida cedular por cada una y la ley me dice, coja esas, súmelas y entonces compare con la presuntiva, tengo un problema porque ahorita como vamos a ver, las cédulas ya contienen la depuración de la renta exenta. En otro caso, antes de legislación, la renta líquida solita, la que yo comparo con la presuntiva, no contiene las rentas exentas, es después de ahí que resto las exentas. Entonces ahí va a venir un inconveniente de forma, vamos a mirar qué dice el reglamentario o qué dice la DIAN, que nos va a ocurrir como nos ocurrió en el año 2012, que esa colcha de retazos que hicieron en el año 2012,
lo que tocó fue arreglarlo vía decreto reglamentario y vía doctrina. Si usted se pone a mirar la cantidad de conceptos que sacó la DIAN entre el año 2013 al 2016 para arreglar esos entuertos que trajo el legislador del año primero, 2012, la ley 1607, después la del 2014, la ley 1739, entonces la cantidad de conceptos no son comparables con todo lo que ya había. Entonces vamos a mirar aquí por lo menos cómo arreglan el tema. De todas maneras, bajo la lupa del gobierno nacional, sí es una reforma estructural y vamos a mirar por qué. Estas son las cédulas. Entonces, de aquí en adelante, usted, cuando ya esté hablando en el del año 2017 y esté pensando en la renta del 2017 que va a presentar en el año 2018, entonces usted lo que va a tener ya son cédulas. Entonces, se nos multiplicó el tema. Va a haber una cédula por rentas de trabajo, de pensiones, de capital. El legislador dijo unas que son rentas no laborales, sino de capital. En otro caso, otras. Y por último, la novedad. El modelo chileno lo pegó Colombia, ya definitivamente no dieron más largas en el tema y ahora se encuentran los dividendos y participaciones gravados. Chile, como país altamente calificado en el tema tributario, ya tenía ese contenido hace muchos años. Lo que pasa es que Colombia no había dado el paso porque de alguna manera ese tema de que algún día descubrieron que es que había una doble tributación, que no era propio que sobre las mismas utilidades tributara a la sociedad y tributara al socio, entonces se inventaron la fórmula para determinar la parte no gravada. Estudios serios de revistas como Economía Colombiana han demostrado que en Colombia pagan más impuesto o pagamos más impuesto, porque aquí me incluyo, las rentas de trabajo que las rentas de capital. Claro, efectivamente cuando nosotros allá en la DIAN, recuerda que la presentación que hizo aquí Eric muy gentilmente es, Marco Aurelio sí trabajó en la DIAN por 18 años, pero hace 8 años dio un paso al costado y tiene su oficina de asesoría y consultoría. Cuando hacíamos programas de fiscalización allá en la DIAN, con el tema este de los dividendos y participaciones, pues efectivamente uno le pegaba al tema de la retención en la fuente, porque desafortunadamente incluso ni siquiera había retención para los residentes, porque eso fue reglado hasta el año 2007. El 1 de marzo del 2007, decreto 567, fue el primero que regló que a los nacionales o residentes se les hiciera retención en la fuente por dividendos y participaciones. En los otros casos no había. Entonces ya ahorita, como si ustedes han observado, los estudiosos del tema han observado qué es lo que ha ocurrido cuando el gobierno nacional presenta una reforma. Lo que nos queremos parecer mucho más es a los países ricos de la OCDE. La reforma tributaria del año 2012, la del 2014 y esta, es de alguna manera, es que nos dejen entrar al club de los ricos de la OCDE para tengamos unas cifras comparables, porque desafortunadamente los consejeros los de arriba, los que nos ayudan, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, los que nos dan platica, los que nos prestan, pues colocan esos requisitos. Entonces, si usted no se mete en el tema, usted no sirve. Entonces, Colombia lo que ha hecho en las 3 reformas tributarias, incluyendo esta, es mirar cómo me parezco más a ese país rico. Y esta reforma tiene más de eso. Entonces, ¿cómo hago la depuración? Cojo cada tipo de cédula, entre paréntesis, cada tipo de ingreso y lo depuro. El sistema colombiano de depuración, el sistema colombiano de determinación del impuesto de renta se basa en que la renta líquida gravable se depura. Depurar es volver puro lo que es impuro. O sea, un ingreso bruto que es impuro, le hago unas restas, etcétera, lo depuro y lo vuelvo como un ingreso puro para aplicarle la tarifa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Según la ley, cada tipo de renta en forma independiente lo depuro para llegar a esa base. De la misma manera, recuerde la fórmula mágica, impuesto es igual a base por tarifa. Entonces, ya sé que la base se conforma por 5 cédulas. Ahora, esa base por la tarifa me da el impuesto. ¿Cómo calculo la tarifa? El legislador entonces dijo, ¿sabe qué? Va a haber en el nuevo artículo 241 y el artículo 242 le coloco las tarifas. Antes, ¿cómo se hacía?
Hasta el 2010, ¿cómo se hacía? Hacía toda la depuración, llegaba a la base y simplemente iba al artículo 241 porque había una sola tabla, una sola tarifa. Aquí ya vamos a tener 2 tarifas. Empezamos a conocer cada cédula. Primera cédula, las laborales. Entonces, el legislador simplemente se refirió a algo que ya está escrito. Ese artículo 103 del Estatuto Tributario no ha sido modificado. Simplemente dijo, si a usted no le queda claro qué son, porque es que incluso entre los colegas contadores habían diferencias. La gente siempre pensaba que es que las rentas de trabajo eran solamente por ingresos laborales, que solamente se las ganaba el fulano que tenía un contrato vía una relación laboral legal o reglamentaria, y no. De toda la vida, las rentas de trabajo es esas, las que se gana el fulano como asalariado, las que se gana Marco Aurelio como independiente, las que gana un señor que viene aquí a pintar, las que se gana otro señor que viene aquí a lavar. En últimas, son prestación de servicios. En últimas, mírenme todos, ¿saben qué son rentas de trabajo? Esto, mire, sudor de la frente, ¿ok? Esos son rentas de trabajo. Entonces ya están salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, para no hablar de todas. Entonces, el primer referente, si el contribuyente, persona natural, residente en Colombia, se gana plática por esos conceptos, entonces ya usted tiene unos primeros elementos para hacer la depuración vía cédula por rentas de trabajo. La teoría dice que usted coge la sumatoria de los ingresos por rentas de trabajo y le hace una depuración, que es que le resto los ingresos no constitutivos de renta, le resto las deducciones, las rentas exentas, y viene una primera novedad. Hay una limitación. La limitación está entre la suma de las deducciones y las rentas exentas, que no pueden superar el 40% del subtotal de arriba. Pero a los que les gustan las recetas, esto que está ahí, mírenla acá, ahí está la receta. La receta es, usted coge la sumatoria de ingresos por el concepto cedular de rentas de trabajo, que ya sabemos cuáles son, le resta ingresos no constitutivos de renta y ahí tiene que hacer un pare, porque me toca sacar un subtotal. Tengo que sacar ese subtotal siempre, no me puedo equivocar. ¿Por qué lo tengo que calcular? Porque ese subtotal es el referente para la limitación. Sigo, resto deducciones, resto rentas exentas y me da la renta líquida cedular. Pero ahí sí hago el referente. Resulta que la suma de las deducciones y las rentas exentas no pueden exceder el 40% de ese subtotal 1, para eso fue que lo calculé. Y en todo caso no puede exceder las 5.040 VTs. Este es el límite para renta. Ahorita que damos retención en la fuente vamos a ver qué límite es otro. Estamos hablando de renta, periodo anual, declaración, ¿ok? Por mandato contable es, pues obviamente le salieron ya contabilidad, pero sería el 1 de enero al 31 de diciembre. Esa es la receta. Vienen unos ingredientes y vuelve el legislador a cambiarnos las reglas de juego. Resulta que ahora nos cambiaron de nombre. Le coloco un antecedente. Antes de la reforma del 2012, en el capítulo de los ingresos no constitutivos de renta existían los aportes a fondos de pensión, tanto obligatorios como voluntarios, y las cuentas AFCs. El legislador del 2012 les cambió de nombre, lo que se llamaba Pedro ahora se llama Juan. Les dijo que no, que ahora eran rentas exentas. Y ahorita nos volvieron a cambiar otra vez los nombres, porque resulta que dentro de esos ingresos no constitutivos de renta, vamos a mirarlo más adelante con la otra lámina, o miremoslo de una vez. Aquí están. Mire lo que dejó el legislador del año 2016 en el universo de los ingresos no constitutivos de renta. Dejó los aportes obligatorios al SGSS, Sistema General de Seguridad Social, pero únicamente salud y pensión. Eso es un ingreso no constitutivo. ¿Cómo estaba antes? ¿A quién le preguntamos? ¿Cómo estaba antes? Eso, usted sabe, ¿cómo estaba antes? ¿Las dos? ¿Cuál? A ver, usted sí sabe. ¿Cómo es? No, usted también sabe, pero es que ya le ayuda ahí. Muy bien, ojo. Hasta el año 2016,
el aporte obligatorio de salud era una deducción. Y así nos toca tomarla en la declaración de renta que vamos a presentar del 2016, la suya, la de su amigo, la que usted asesore. Ahora el aporte obligatorio de salud, que era deducción, se llama ingreso no constitutivo de renta. Y el aporte obligatorio de pensión, ¿qué era? Renta exenta. ¿Ahora qué es? Ingreso no constitutivo. Hay algún pare en gracia de discusión de los que están acá. Resulta que siempre que sale esta normatividad, la gente pregunta, bueno, espera un momentico, y entonces el Fondo de Solidaridad Pensional y el ARL que pagamos los independientes, ¿a dónde va? Marco Aurelio conceptúa que lo que ha hecho la doctrina DIAN desde el año 96, frente a estas cosas cuando cambian, es que lo accesorio sigue a lo principal. El Fondo de Solidaridad Pensional como tal no es un aporte, es un accesorio al aporte obligatorio de pensión para los fulanos que ganen tantos salarios mínimos en adelante. Por tanto, en el concepto de Marco Aurelio, como decía anteriormente, lo accesorio sigue a lo principal. El Fondo de Solidaridad Pensional sigue a lo principal, que es el aporte obligatorio de pensión, por tanto es un ingreso no constitutivo de renta. Y el ARL que pagamos los independientes, que es también el subsidio de ese riesgo que estamos pagando en el tema de salud, pues sigue a lo principal, que es el aporte obligatorio de salud. Entonces, que no está en la lámina, pero no se le olvide, cuando hacen la depuración, ingresos no constitutivos, además de esos dos, agréguele vida doctrina. Ojo, no es que la DIAN ya lo ha dicho, no, estoy hablando de lo que ha hecho la DIAN desde el año 96, cuando le toca de alguna manera pronunciarse frente a estos conceptos. Lo accesorio sigue a lo principal, súmele el aporte, el Fondo de Solidaridad Pensional y súmele el ARL. Y ahí está el primer universo de lo que se detrae, ingresos no constitutivos de renta. Entonces revive el capítulo. Recuerde que el capítulo no existía en la legislación del año anterior. Hasta el año 2016 no había un universo de ingresos no constitutivos de renta vía ingresos por rentas de trabajo, no había. Todos se fueron para rentas exentas. Sigue la depuración. Me devuelvo. Deducciones. ¿Cuáles deducciones? Pues las que nos quedaron. Porque como sacamos a salud de ahí, ya no la pagamos para arriba, entonces nos quedaron las otras tres. Las que siempre han estado amarradas al tema laboral. Uno cuando está haciendo la renta de un asalariado o un independiente que clasifique en toda esa teoría, tiene que tener siempre presente que hay unas deducciones que en forma constitucionaria y que en forma de doctrina siempre han estado pegados a esa renta. Y son los intereses para vivienda, artículo 119 del Estatuto Tributario, que hoy en día, pues obviamente no ha servido, no ha tenido ninguna modificación. La medicina prepagada, o planes complementarios, o esos seguros de salud. Los dependientes, esa herencia que nos dejó el legislador del año 2012, esa sí sigue. Igual, como estaba, con esos dos límites, ¿no? La del 10%, en primer lugar, ¿cierto? Y hasta los 32 VT mensuales, o si no, eso por 12 para efectos de la renta. Esas son las deducciones para que le pegan a esta cédula por rentas de trabajo. Sigue la depuración, acá, mírela. Deducciones, vienen rentas exentas. Ahora sí, ¿qué nos quedaron en las rentas exentas? Recordemos que en el imperio de la ley anterior, las rentas exentas las clasificábamos en tres grupos. Tres grupitos estaban allá. Y había que hacerlo así porque así lo ordenaba la ley. Yo no podía ponerme a restar en el orden que quisiera, porque el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario es claro frente a que me tocaba seguir un orden. El que es desordenado, complicado porque puede ser objeto, tiene un riesgo ante la administración tributaria de que vayan y le miren que calculó mal la renta exenta del 25. Y entonces el camino lo dio fue la ley. Eso no es un invento ni de Marco Aurelio, es la ley. Cuando usted va y lee el numeral 10 del artículo 25, le da una directriz cómo se calcula el 25%. Simplemente dice que para calcular el 25 usted tomaba el total del ingreso, restaba los ingresos no constitutivos que no habían,
restaban las deducciones y restaban las demás rentas exentas diferentes a la numeral 10, y a ese total, a ese sí le aplicaba el 25%. Si usted no seguía ese orden, tenía que tener en cuenta las otras rentas exentas diferentes al numeral 10. ¿Cuáles son las otras rentas exentas diferentes al numeral 10? Primero, las que nos quedaron, que son artículo 126 raya 1 y artículo 126 raya 4 del Estatuto Tributario. Como no nos acordamos ahorita del artículo, es aporte, ya es el voluntario de pensión, porque el obligatorio quedó arriba, ¿se acuerdan? Las cuentas AFCs, ¿sí? Eso quedó, o sea, el 126 raya 1, aporte voluntario de pensión. El 126 raya 4, aporte a cuentas AFCs. Ahí están, las del primer grupo. Y las del segundo grupo de rentas exentas son los numerales 1 al 9 del artículo 206 del Estatuto, que ahí está, por ejemplo, el tema de la indemnización por maternidad, el tema de las cesantías, etcétera, numerales 1 al 9. Y después de que resto esto, ahí vengo a calcular el 25%, que ese 25% pues no tuvo ninguna modificación, nos lo dejaron ahí. Sí había en el proyecto de reforma había una modificación que afortunadamente no fue aceptada. Recuerden que ahí se movieron unas fuerzas en el Congreso para que a los asalariados, en últimas a las rentas de trabajo, salieran los menos desfavorecidas, pero eso como que quedó balanceado. Ahí está lo que acaba de decir. Artículo 126 raya 1, 126 raya 4. Listo, resto todo eso y determino entonces mi renta líquida cedular por ingresos. La primera, se acabó la primera, hasta ahora vamos en la primera cédula. Viene la segunda cédula, pensiones. Pensiones. Recordando que las pensiones en la legislación anterior estaban pegadas a los ingresos laborales normales, porque al fin y al cabo, lo que siempre han opinado tanto la jurisprudencia como la doctrina es que es fruto de tanto trabajo como asalariado que el fulano tiene derecho a esa pensión. ¿En qué cambió? ¿En qué nos cambió la vida? ¿Cómo estaba primero? ¿Cómo estaban las pensiones? Pues el numeral quinto del artículo 206, que también hace alusión este legislador, está diciendo que en Colombia las personas pensionadas, aquí van a alzar la mano, quienes cumplen ese requisito, se ganan mensualmente más de, hoy en día, 31 millones de pesos de pensión. ¿Cuántos? No hay. O sea que lo que está diciendo el numeral quinto del artículo 206, y lo ha dicho, es que lo que está exento es lo que supere esas 1000 VTs. ¿Cómo depuro la cédula ahora? ¿Qué dice la norma? Coja el ingreso por pensión, lo que se gana el pensionado, lo que se ganó en el año, réstele ingresos no constitutivos y réstele rentas exentas. Ustedes ya saben, al pensionado, ¿cuáles son los ingresos no constitutivos? Ya se los dije ahorita. Salud. El pensionado sigue pagando de salud. Entonces coge su pensión, le resta ese 12.5% de salud, pum, y después viene a restarle el tema correspondiente a la renta exenta. ¿Cuál renta exenta? La única que tiene, las 1000 VTs. Por eso es que normalmente, pues la mayoría de población colombiana pensionada, pues no paga impuesto. Pero aquí el legislador quiso que la cédula estuviera por aparte. Al fin y al cabo, la cédula se diferencia por la edad, ¿no? El que es pensionado, pues ya la cédula, aunque hay que actualizarla cada 10 años, ¿no? Sí, no es que usted al banco allá, ahorita con la cédula de hace 20 años, no, hay que actualizar la cédula. Entonces, esa es, de alguna manera, la depuración de la segunda, que es pensiones. ¿Lo tiene claro? Fácil. Resto salud, igual que pasaba en la legislación anterior también, yo hacía lo mismo. Lo que pasa es que aquí digamos la novedad está que me la diferencia y me la coloca por aparte. Entonces, ya depuré las dos primeras cédulas, la laboral y la de pensiones. El legislador me colocó una tablita para esas dos bases. Entonces ya hice la depuración. Aquí está la tabla. Si usted compara esta tabla con la que estaba vigente, la del 241, va a encontrar que es exactamente la misma.
pero en el proyecto se había propuesto otra. Obviamente se quería grabar más, se ve para abajo el proyecto, quedó exactamente igual. Entonces, en resumen, las dos primeras cédulas se depuran, laborales, de pensiones, efectivamente voy a la tabla y determino su impuesto. ¿Va muy bien? Siguiente cédula, rentas de capital, o lo que llaman algunos expertos como esos ingresos donde efectivamente no hay el sudor de la frente. Yo estoy aquí dictando la conferencia, que ustedes me escuchen, y por allá el apartamento, si está arrendado, por allá ahorita me llaman y me dicen, ya le consigne Marco Aurelio. Entonces yo estoy tranquilo. Si tuviera un apartamento arrendado, ¿no? O ya me están diciendo por allá, esté listo porque ahorita en diciembre, en marzo 31 le vamos a decretar dividendos. Son rentas pasivas, porque yo no hago nada. Ahí está. Rendimientos financieros, intereses, arrendamiento, regalías, explotación de propiedad intelectual. Mire qué interesante lo de propiedad intelectual, ¿no? La explotación de propiedad intelectual. El doctor que estuvo esta mañana, aquí los doctores, escriben libros allá, propiedad intelectual, ahí está esa renta. ¿Qué hago? La depuración. ¿Qué dice la teoría? Que esa renta es de capital resto. En el caso, por ejemplo, del rendimiento financiero sigue eventualmente el tema del componente inflacionario, artículos 38, 39 y 40, etcétera, del Estatuto Tributario. En derechos de autor pues se restará costos y deducciones. Y aquí está la receta. A usted le interesa la receta. Mírela ahí. Toma toda la sumatoria de ingresos, le resta lo no constitutivo, los costos. Mire que hay una pregunta, la vamos a explicar. Le da un subtotal, resta deducciones, rentas exentas, le da la renta líquida cedular y viene el asterisco. La suma de las deducciones más las rentas exentas no pueden exceder el 10% del subtotal 1 y en todo caso no pueden exceder de 1000 VTs. Fíjese la depuración de esta cédula frente a la anterior, o frente incluso más bien a la del asalariado. En el asalariado, ¿cuál era el límite? O máximo. Eso, ahí está en la jugada. Repítalo. Eso. 5.040 o máximo el 40%. Aquí mírelo, es el 10% o máximo 1000 VTs. ¿Por qué coloqué un interrogante allá en la lámina? Porque es que cuando uno lee la ley llega y dice, así, de corrido, dice coja los ingresos, reste lo no constitutivo, reste los costos y gastos, y después sigue, reste las rentas existentes y deducciones. Pues nosotros los que estamos metidos con las ciencias económicas o los que estamos asistiendo acá, los que somos tributaristas, uno tiene claro que el concepto de gasto es contable y el de deducción es fiscal. O sea que, en últimas, para nosotros es un sinónimo. No tiene lógica que el legislador haya dicho que reste costos y gastos y después de una coma vuelva y diga ahora que deducciones y rentas exentas. En el concepto de Marco Aurelio es un error de técnica jurídica cuando se está redactando la norma. Pero al buen entendedor, pocas palabras. No, el legislador simplemente quiso hacer la misma depuración, coja el total del ingreso, reste lo no constitutivo, reste los costos, a ese subtotal déjelo ahí quieto, téngalo como referencia, siga con las deducciones y cuando saque eso, mire que ese subtotal al 10% no supere, si lo supera se limita. Observe que siempre que el legislador coloca un límite porcentual o un techo, pues de alguna manera se supone que tiene mayor atractivo para la DIAN, para el gobierno nacional, desde el punto de vista de que es para capturar más impuestos. Ese es el fin de las limitaciones. Las limitaciones no están porque deportivamente no, se limitan es porque se cortan, se mochan, para que uno tenga el derecho que eventualmente le dice, pues el derecho normal en la legislación anterior. Cuarta cédula, los ingresos de la renta no laborales y no de capital, o sea, no son ni lo uno ni lo otro. Son todos los demás ingresos que la persona natural obtenga y que no se clasifiquen de manera expresa en ninguna de las cédulas. Aquí la lámina solamente tiene un comentario interesante. ¿Cuál? Resulta que
el legislador a Marco Aurelio, que Marco Aurelio, él tiene asesorías, él se gana honorarios, y a todos los que están como yo, nos colocó ahora un requisito que no estaba. ¿Cuál es? Observemos. En el imperio de la norma anterior, Marco Aurelio, si trabaja para una empresa de ustedes, le tocaba anexar a más tardar el 31 de marzo una certificación casi que de creación juramentada para que usted me clasificara. Entonces a mí me tocaba decirle, mire, soy declarante por el año anterior, mire, mis ingresos fueron tales, ¿sí? Y de acuerdo con eso y otros requisitos, usted me calificaba y me categorizaba. Marco Aurelio es empleado, es TCP o no es ni lo uno ni lo otro. ¿Para qué usted necesitaba ese dato? Para la retención en la fuente. De acuerdo con eso, usted me aplicaba o la tabla del 383 y 384 o me aplicaba la del 392. O sea, el 10 o el 11, dependiendo si yo era declarante o no. Ahora, ¿cuál es el nuevo requisito que usted me va a pedir a partir del 1 de marzo? Que yo le diga si tengo contratadas personas o de pronto aspiro a contratarlas, 2 o más, que tengo personas vinculadas a mí, en lo que yo hago. Entonces, si yo soy un asesor o consultor tributario, entonces de pronto yo necesito personas que me ayuden y las contrato. Si las contrato, entonces le paso a usted la hojita y le digo, sí, tengo 2 o más, tengo 3 personas. Dependiendo de eso, si le digo que tengo 3 personas vinculadas, además que como quedó la ley, cuando usted la lea, la letra menuda, no le está diciendo cuándo. Aparentemente es el año gravable. Pero es que yo, cuando le entregue la certificación en marzo, yo no tengo a nadie vinculado a mí. Pero de pronto en junio vinculo 2 personas, o una, o de pronto en septiembre. Entonces fíjese que usted trabaja con lo que le toca hoy. O sea, usted obra de buena fe, como cuando le entregaba la otra certificación. Yo le entrego la certificación, usted me tiene que creer a mí. Marco Aurelio está diciendo aquí que efectivamente no tiene personas a cargo. Si usted tiene duda y usted dice, no, Marco, yo dudo de usted, yo mejor me pongo a llamar, ¿qué tal que usted pueda en otro lado tenga gente vinculada? ¿A usted quién le está diciendo que se ponga a hacer eso? Déjeselo a la DIAN, ¿sí? Que ella me averigüe la vida, pero usted, si hay un programa de fiscalización, el funcionario le va a pedir esa certificación para saber si usted está obrando bien con la retención. Es la misma certificación anterior. Marco Aurelio podía, en el año anterior, yo puedo hacerle un gol a todas las empresas que asesoro. ¿Cómo hago el gol? Resulta que cada una me paga 2 millones de pesos. Y yo voy y hago un aporte al Sistema General de Seguridad Social sobre 2 millones. Le saco 5 fotocopias y entrego, tan. Usted queda mirándome y me dice, ¿será que usted no trabaja en otro lado? ¿Pero a usted le incumbe algo el tema? No, porque la norma le dijo es que por lo menos respecto a su contrato yo le pague la seguridad. Ya que se me meta al rancho a mí la UGPP o la DIAN, etcétera, el problema es mío, pero usted no tiene problema porque usted está obrando con las pruebas que tiene, usted tiene que tener la certificación, entonces no hay inconveniente. Aquí va a pasar lo mismo, porque si yo me quiero camuflar dentro de la categoría, dentro de la cédula, ya es, no es cédula, en la cédula de las rentas laborales porque me conviene por A o por B, por C, pues me camuflo diciéndole a toda la gente, ¿sabe qué? Yo no tengo contratada gente. Hacia al revés me conviene. Fíjese que ese tema se dio. Hubo gente que quería el IMAS y en estos años miraba a ver qué hacía para parecerse a ese contribuyente con las calidades del IMAS, del patrimonio o de los ingresos. Claro que el patrimonio lo tuvo en cuenta fue el legislador del 2014. El del 2012 no había hecho nada del patrimonio. Y hubo gente que se camufló. ¿Por qué? Porque quería optar al IMAS, de hecho incluso los presentó, para pagar menos impuesto de pronto y para que la declaración le quedara en firme en 6 meses. Entonces, si el legislador deja vacíos, pues hay un tema de ilusión y por allá un experto en la materia, no son palabras mías, un experto en la materia cuando le preguntaron, oiga, doctor, ¿qué es la ilusión? Él dijo, la ilusión es el perfeccionamiento de la norma tributaria. Pero si usted va con ese discurso a la DIAN, pierde. Porque para la DIAN, el director, ahí están las banderas, no a la ilusión.
no a la evasión, no al contrabando, ahorita no al lado de activos y un poco de cosas, ¿sí ve? Entonces ya usted mirará cómo, de alguna manera, cómo configura su tema frente a la realidad económica y obviamente el tema es subjetivo, o sea que el legislador mirará, o más bien la DIAN mirará cómo hace sus programas. Entonces esta certificación no la olviden, en su vida profesional no la olviden, a partir del 1 de marzo hay que pedir esta certificación. Entonces, de las rentas no laborales se restan los ingresos no grabados, las rentas exentas, también tiene costos de deducciones, y ahí está, de alguna manera, la depuración, la receta. El mismo comentario. Ya no los veo. El mismo comentario, si ve que el legislador redactó igual, dijo que gastos, lo mismo. Ya usted hoy sale del auditorio, ya se aprendió las fórmulas, la receta, mire, es facilito. Sumatoria de ingresos, resta los ingresos no constitutivos. Aquí, bueno, mire la diferencia acá. ¿Se acuerdan en la primera que solamente restaban ingresos no constitutivos para la limitación? Aquí, ¿por qué en las laborales no hay costos? Por la calidad de su renta, porque el costo es más predicable a esa actividad comercial, etcétera, ¿sí? Muy bien. La misma inquietud respecto de esos gastos. Viene la tarifa. ¿Qué tarifa le aplico? Está en el mismo artículo 241, pero mire de dónde arranca. Si usted compara las dos tarifas, la de las rentas por lo laboral con estas rentas, el punto de partida difiere harto. Mírelo acá. Aquí usted empieza con 600 VTs. En la otra tabla usted arrancaba con la que ya sabemos que son los 1090 VTs. 1090 VTs son como 34 millones, ¿sí o no? Y acá las 600 VTs, a ver usted que tiene calculadora ahí, son como ¿cuántas? Eso, ¿usted qué se la sabe? ¿Cómo? 600 VTs. Como casi 19 millones. Listo. Si ve el punto de partida de las dos rentas, esta renta, entonces, es la segunda tabla que tiene el 241. Recuerde, el 241 nos cambió la vida ahí. Hay dos tablas. La primera tablita se aplica para las primeras dos rentas y esta se aplica para las otras, la no laboral y la capital. Usted coge de pura y ya no se equivoque de tabla, no tiene que ir a la primera, porque usted está depurando en la cédula por lo no laboral y lo de capital. Y entonces fíjese que parte de una base más bajita. ¿Sí? Seguimos. Llegamos a una de las mejores novedades que trajo la reforma. La cédula por dividendos y participaciones. Recordando en primer lugar qué es un dividendo y qué es una participación. Entonces, tanto en lo contable como en lo fiscal, la definición pues coincide, simplemente es que el rendimiento de una acción, la acción, ese título o valor, pues nos da dividendos. El rendimiento de una cuota de interés social o un aporte nos da una participación. Decía anteriormente que cuando uno en la DIAN fiscalizaba grupos económicos, uno observa esas telarañas de los grupos económicos grandes. ¿Qué son telarañas? Hoy en día sigue igual porque entonces en esa época habían sociedades anónimas, limitadas, en comanditas por acciones, y era una maraña, unas socias de otras. Entonces era una telaraña donde al final el ingreso se diluía, el ingreso grabado. Por eso, cuando la revista Economía Colombiana hizo un estudio serio, dijo, no, pues es que aquí lo que están pagando impuesto son las rentas de trabajo, porque las de capital en los dividendos no están pagando nada, porque todo se diluye, todo se va. Entonces, esta fue la gran novedad. La comisión de expertos lo propuso, dio sus motivos, etcétera, y fue acogida por el Congreso y así quedó. Cuando uno está haciendo esa depuración, ¿qué es lo interesante?
¿Quiénes reciben dividendos y participaciones? Pues los socios o accionistas. ¿Quiénes van a pagar impuestos realmente? Entonces tenemos que ir a la génesis de cómo se genera el tema. Una sociedad, persona jurídica, opera durante todo el año, al final tiene una utilidad comercial antes de impuestos, le paga el impuesto al Estado y lo que le queda lo coloca a disposición de la Asamblea, que el 31 de marzo determina si se lo distribuye a los fulanos de tal, o los deja ahí porque pronto no hay plata, o los capitaliza, etcétera. En ese caso, cuando vamos a mirar a quién le tocó el impuesto, ¿quiénes se salvan? Las sociedades nacionales. Bajo el entendido de que en últimas el que se enriquece es el socio. Y entonces usted me va a decir, sí, pero es que hay sociedades, socias de otras sociedades, sí, pero al final del camino, en alguna parte, tiene que quedar la persona natural. Y cuando queda la persona natural, allá, a él hay que caerle, dijo la reforma. ¿Cómo así? Viene la norma. Entonces, primera que, aquí, muy bien, vamos acá. El hecho, como dicen los abogados, el hecho fáctico, el hecho generador, el real y verdadero es que los que obtienen ingresos son personas naturales residentes. Resulta que hoy en día todavía algunas personas, de pronto podemos seguir sin entender qué fue ese entramaje que hizo el legislador del 2012 y 2014 cuando habló de residentes, de no residentes, de establecimiento permanente, etcétera. ¿Sí? O sea, es un enredo. Uno en las universidades cuando explica el tema, entonces menos mal que yo a veces no me toca ese tema renta uno porque cuando uno lo explica, uno como que enreda al estudiante. Porque uno, ¿cómo así que Maradona siendo bien extranjero, para efectos tributarios puede ser residente? ¿Y cómo así que el pibe Valderrama siendo bien colombiano, para efectos tributarios puede ser no residente? Eso no le cae en la cabeza a nadie. Y resulta que como quedó la norma desde el año 2012, sí. Porque si Maradona viene aquí y se la pasa, viene, trae plata, hace una actividad económica aquí en Colombia y se queda más de 182 días, entonces el hombre ya es residente para efectos tributarios y algo grave, y tiene que tributar sobre la renta del patrimonio mundial. Entonces por eso es que Maradona no ha vuelto. ¿Sí o no? Ahí no hay Maradona ir aquí, montar un negocio con el pibe, con el Tino Asprilla, algún negocio, que ya, el Tino ya montó un negocio, ¿no? Ahí hubo un lanzamiento. Entonces, es absurdo eso. En la legislación antes del 2012, uno no concebía que Maradona fuera residente y que el pibe Valderrama fuera no residente. Porque el pibe, ¿por qué no puede ser residente? Porque, por ejemplo, el pibe cogió, ya se murió el papá, se murió no sé quién más, y se fue al país, y vendió todo lo que tenía acá. Ya por aquí no ni aparece. Pues el pibe Valderrama, para efectos tributarios, ya no es residente. Y uno dice, no, pero ¿cómo le van a quitar la calidad? Es para efectos tributarios. Nadie le ha quitado la calidad colombiano a él, como tampoco nadie le ha quitado la calidad argentino al otro. Es para efectos tributarios. Entonces aquí lo que nos tiene que quedar claro es que la primera tabla de los dividendos la van a pagar son las personas naturales que son residentes, con todos los requisitos que trajo la ley desde el año 2012. A esas personas naturales que son residentes es la que les aplica de alguna manera estas subcédulas. Entonces viene aquí, en primer lugar, van a pagar impuesto bajo esta tablita. Entonces viene la novedad. Toca despacio para entender el tema. A ver, en el imperio de la norma anterior, es más, ahorita, porque le leo la de transición para que usted me entienda y me devuelvo. Aquí está. Esta de transición es clave para que usted de alguna manera no se estrese en las empresas. De aquí usted va a salir tranquilo frente a los dividendos. Le voy a decir por qué. Porque la ley dijo que lo previsto en estos artículos será aplicable a los dividendos y participaciones que se repartan con cargo de utilidades generadas a partir del año 2017. Atención, imagínense, como no hay tablero, no pudimos aquí porque con tanta gente no podíamos, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos todos.
Línea del tiempo. Ahí está la línea del tiempo. Entonces, voy a utilizar aquí. Aquí estamos parados en diciembre 31 del año 2016. Este es pasado y este es futuro. De aquí para allá es 2018, 2017. Aquí es 2016, perdón. 2017. Entonces, la norma que está diciendo, todas las utilidades que contablemente se causen hasta diciembre 31 del 2016 se reparten como nacieron. Hay dos principios que por allá hablan los abogados, que es el de que incluso se van a romper ahorita cuando miremos la parte de las personas jurídicas, los principios de la seguridad jurídica y de la confianza legítima. ¿Qué es eso? Eso es que cuando el legislador legisla da unas reglas de juego, pero respeta lo que había. ¿Sí? Respeta lo que había. No me pongo a ir en forma retroactiva. Entonces, ¿qué pasa? Las utilidades hasta diciembre del 2016, que usted por mandato contable las tiene que repartir es en el 2017, y le digo porque está prohibido que usted en el mismo 2016 haya repartido, a no ser que los estatutos se lo digan. Si los estatutos no le dijeron eso, no, algunos colegas, algunos contadores magos, yo les llamo los magos allá en las clases. No, profesor, es que allá en la empresa yo reparto las utilidades a los socios en noviembre. Es más, ahorita con el proyecto de reforma tributaria, muchos empezaron a correr y empezaron a repartir dividendos ahorita en noviembre, en octubre. Sintieron miedo, ¿sí? Por allá la gente lee una partecita del periódico y dice, van a grabar los dividendos, y llega estresado, como me pasó a mí en una empresa, llega estresado los dueños, Marco Aurelio, usted no ha hecho nada de la planeación tributaria, no nos ha hecho nada, vengo de una junta directiva de tal empresa y todo el mundo está corriendo a distribuir dividendos. Claro, había un proyecto, pero había que leerlo bien. Y además había que mirar la exposición de motivos, digámoslo así, que dijo la comisión que nombraron de expertos para ese tema. Y los que estamos metidos en el tema tributario tenemos claro que se iba a respetar eso, y así lo hizo el legislador. Entonces, ¿qué ocurre? Usted ahorita en marzo 31 en sus empresas, ya, ¿hoy qué es? Hoy es 27 de enero, ya usted tiene que empezar a partir de la semana entrante a preparar estados financieros, informes, todo para la asamblea. Entonces usted en marzo 31, la asamblea dispone distribuir plata, que entre otras cosas es bueno distribuir plata a los socios. Aquí los que están sentados y sean dueños de empresas, sean gerentes. Desde el punto de vista psicológico, dicen los inversionistas, es bueno entregarle plata al socio accionista porque el tipo esperó un año. Es una renta de capital como cualquiera. Entonces un fulano, si Marco Aurelio tiene plata en los bolsillos, tiene harta plata, entonces dice, ¿qué hago? ¿Me compro taxis? ¿Uber? El negocio es Uber, ¿no? Ya no. Me compro carros, me compro casas, invierto en acciones, ¿qué hago? Es que, no sé, me gané el baloto y no sé qué hacer con esa plata. Entonces resulta que puede hacer cualquier cosa o comprar acciones y aportes. Invertir. Esa persona que invierte está esperando también, oiga, un rendimiento. Pero si no le están dando plática, llegamos, entonces llega el dueño de la empresa, llegan todos los dueños allá a la asamblea, ¿sí? Y el gerente sale y dice, no, imagínense que estamos perdiendo. Y antes, menos mal que vinieron a ver si nos ayudan. ¿Usted qué hace con ese gerente? ¿Se va? Hay que despedir a este tipo. Por eso es que los gerentes entonces a veces maquillan estados financieros para distribuir utilidades ficticias. Todo lo que usamos de ahí. ¿Para dónde va? Concreto. Tranquilícese. Las utilidades hasta el 2016 usted las reparte con todas las reglas de juego como venían. O sea, hay una parte grabada y no grabada. Voy a colocar un ejemplo. Fulano de tal es socio accionista de una empresa, le van a dar 100 pesos ahorita en marzo 31 y le dicen, Marco Aurelio, usted por ser accionista, aquí se le dan unos dividendos de 100 pesos, de conformidad con la norma del artículo 49, hay una parte grabada que son 80 y 20 pesos son no grabados. Según eso me darán retención en la fuente sobre la parte grabada y yo haré mi declaración, bueno, lo que sea. ¿Cuándo se realiza el ingreso para mí? ¿En el año 2016 o 2017 para Marco Aurelio? ¿Cuándo? En el 2017. Pero viene con esta ventaja. Ahora, ¿en qué nos cambió la vida? Nos cambió la vida en que lo que antes era no grabado, ahora tiene tarifa. Mírenla. La tarifa va de la primera partecita de la tabla, de 0 a las 1000 UMTs en adelante,
Entonces, lo que antes era no grabado, ahora sí está grabado con tarifas del 5 y del 10%. 5 y 10%, lo que era no grabado. Yo antes no pagaba un peso por eso, ahora sí me toca pagar. Y viene la otra partecita, y lo que sí era grabado, ahora también quedó pero al 35%. Entonces algunos expertos que escriben dicen que va a desestimular la inversión de la gente, porque entonces la gente ya no va a formar empresas, etcétera, y todo lo demás. Pero en últimas, en algo habrá que invertir la plata, ¿no? Si tienen tanta plata, ¿qué hacen? Habrá que hacer algo, porque tener eso guardado tampoco, ¿sí o no? Seguimos, esas son las personas naturales residentes. Viene el otro tema. Las personas naturales, las personas jurídicas, perdón, extranjeras y los establecimientos permanentes. Entonces, observe, las personas naturales residentes, la tabla anterior. Las sociedades nacionales no hay impuesto a los dividendos. Entonces, ¿quiénes son los otros? Los extranjeros, ahí viene Maradona, extranjero, no residente. Persona natural, no residente y sociedades extranjeras y establecimientos permanentes. Ellos pagan al 5 tarifa general y al 35 correspondan a utilidades grabadas. O sea que, por ejemplo, hablemos de Pananco. Pananco es Coca-Cola. Pananco es una sucursal de sociedad extranjera. Queda aquí por Fontibón, abajo. Pues Pananco, ¿cierto? Cuando perciba dividendos, si entonces Pananco invierte, porque muchas empresas de estas sucursales operan como cualquier nacional, ellos pueden tener inversiones en otras empresas. Pananco puede tener inversiones en Bavaria, en Postobón. Cuando reciban, entonces, sobre la tarifa general hay un 5% y sobre el que corresponda a lo grabado es un 35%. Aquí no puede quedar en la lámina todo, pero lo que dice allá básicamente la norma es que en ese caso, cuando voy a aplicar la tarifa del 35, la primera, la del 5, me toca descontar primero la del 35. Un ejemplo sencillo, 100 pesos. Va una sociedad o establecimiento permanente, un extranjero o Maradona va a recibir 100 pesos ahorita, ya con legislación del año 2017 hacia adelante. Supongamos que 80 son no grabados bajo la fórmula y 20 son grabados. ¿Cómo aplico esto? Pues aquí es sencillo. Sobre lo grabado al 35%. ¿Sí? ¿Cuánto dije que era grabado? El 80. 80 por el 35 le da un valor X. Y cuando voy a aplicar la de arriba, porque la norma me dice, primero reste el impuesto que va a pagar y ahí sí calcule la del 5. Si usted hace escenarios, en algunos de pronto no le daría pagar la primera porque es muy grande la segunda, pero todo depende. ¿Me explico? Eso ya va en el día a día y va, ya el tema es casuístico. Casuístico. Esto es un resumen. Ya repasamos las 5 cédulas. Vimos que a las cédulas les corresponde una tarifa, impuesto, que el artículo que siempre hemos mencionado, que ustedes los tributaristas lo saben de memoria, el 240 es tarifa personas jurídicas, el 241 tarifa personas naturales, le aplicamos la tarifa. Aquí es donde viene lo interesante, que lo amarro con lo de la renta presuntiva. La ley dijo que las pérdidas cedulares, o sea, por cada cédula, solo se compensan contra la renta de la misma cédula en los siguientes periodos gravables. Por eso era la inquietud mía cuando arranqué, porque cuando ya hemos repasado todas las diferentes cédulas y observamos que efectivamente ya se trae, para calcular la renta cedular por cada una, ya está incluida la renta exenta. Entonces tengo un problema aquí. ¿Cómo así que dónde compenso? Si hay un beneficio, entonces me va a tocar compensar, es de la cédula después de la renta exenta, que prácticamente es la que conocemos como renta líquida gravable. Hay una diferencia grande ahí. Pero en última, para quedarnos por lo menos en esta charla en ausencia de reglamentarios, porque yo me imagino que cuando salgan los reglamentarios, habrá que hacer otra reunión como estas,
¿sí? Invitarlos. Porque entonces nos empieza a direccionar el reglamentario y después cuando salga la doctrina de la DIAN tocará seguir. Mejor dicho, nosotros los que estamos acá nos metimos en un tema interesante. Hay que leer, leer, leer. Y cuando usted cree que ha acabado, no, hay que seguir leyendo. No hay más. Aquí. Último temita de las personas naturales, antes de pasar a retención. Recordemos que en el imperio de la ley anterior hay 9 requisitos, otros dicen que 7, 6, 5, etcétera, para Marco Aurelio son 8. Los parámetros para que una persona, para calificar a la persona como declarante o no. Lo que pasa es que como la norma está redactada en forma negativa, uno a veces no se complica con los demás. Con quien cumpla uno ya está por dentro, dice uno. Ya, con que usted supere los ingresos, entonces ya le toca presentar la declaración y se acabó. Dentro de esos requisitos, el legislador modificó 3, en los topes: consumos, compras mayores, consumos, compras y consignaciones. Estos topes estaban hasta el año 2016, en los de arriba en 2.800 VTs y las consignaciones estaban en 4.500 VTs. Entonces uno encuentra a la persona desesperada que porque es que superaba las 4.500 VTs de consignaciones, ¿sí? ¿Quiénes? En las empresas, por ejemplo, acostumbran que el guardaespaldas, que la señora de los mandados, ella va y le consignan un poco de plata y le consignan para que saque la plata y va a hacer pagos. Hay empresas que manejan ese tema de los pagos así, que ya incluso hay una norma de bancarización acá que la explicaremos en la segunda parte. ¿Cuál es el tema? Que aquí la gente se estresaba con el tema de las consignaciones. No, mire, superé las consignaciones y la DIAN me mandó un oficio persuasivo invitándome a declarar. Pues ahorita le toca estresarse más porque le bajó el tope. 1.400 VTs, que eso le da como ¿cuánto? Casi 44 millones, ¿no? Entonces ya usted, por ejemplo, hace un negocito, ¿sí? La gente hace negocitos. No, que es que venga, le presto la cuenta para que mi mamá, mi papá, allá en la DIAN llegaba la gente a llorar así. No, pero es que es que en mi cuenta la presté. No, es que las personas que les gusta prestar la tarjeta de crédito, no, esos son felices prestando la tarjeta de crédito. Y cuando le llega el comunicado de la DIAN que por haber consumido con tarjeta de crédito tal, le toca declarar, entonces ahí sí se ponen a arrepentirse. Entonces ya le dicen al familiar, no, saque su tarjeta porque esto, mire, me metió en problema. Yo digo lo siguiente, es que ¿cuál es el problema de declarar? ¿Quién dijo que declarar era sinónimo de pagar impuestos? No, no es sinónimo. Entonces nosotros que somos asesores tenemos que darle la tranquilidad a ese fulano y decirle fresquiese, tranquilo, declare. Es más, se le hace su declaración y se le cobra una plata, ¿no? Bueno, bajaron los topes. Tema, se acabó el tema de las personas naturales frente a renta. Nos metemos en un tema interesante, retención en la fuente. ¿Vamos bien? Sí. No, pero es en cuanto al tema de los costos y deducciones. Eso lo tengo aquí como en las derogatorias. Sigue. Entonces, a mí me toca siempre recordar lo anterior para ponerlo a pensar en lo nuevo. Porque si no recuerdo lo anterior y arranco con lo nuevo, entonces me complico un poquito. Su atención. En la parte correspondiente a la retención en la fuente, ¿qué teníamos? Teníamos 2 procedimientos, de igual siguen, procedimiento 1, procedimiento 2, están reglados allá en la ley, artículo 385, procedimiento 1, artículo 386, procedimiento 2. ¿Qué nos trajo la norma ahora? Nos trajo que hay solamente 2 artículos, pero han sido ya materia de debate por todo lado. Y todo el mundo, uno va por la calle y lo paran a preguntarle. ¿Cómo es lo de la retención ahora? El artículo 17 y el artículo 18 de la ley habla del tema de la retención en la fuente y resulta que primero la tabla quedó igual. Esa tabla que usted ve ahí
es exactamente igual como estaba en el 383. Lo que pasa es que le colocaron un poco de parágrafos. Y dentro de esos parágrafos, el más importante está ahí. Es un parágrafo transitorio que dice: la retención en la fuente que trata el presente artículo se aplicará a partir del 1 de marzo, punto y coma. En el entretanto, se aplicará, y lo dejamos con azul para que usted lo tenga en cuenta, el sistema de retención aplicable antes de la entrada en vigencia de esta norma. Por ello he leído a expertos en la materia, a uno le llegan, el alumno allá en la universidad le llega con el comentario: mire, es que A dijo esto, B dijo esto, tal. ¿Qué es lo que va a decir Marco Aurelio acá? Primero, este artículo entonces quedó, el siguiente es el 18 de la ley, que en el estatuto quedó como 388 y habla de una depuración. Vuelve y juega. ¿Qué es depuración? Volver puro lo que es impuro. Entonces, en retención en la fuente, nuestro sistema también tiene una depuración, y es que parto del ingreso bruto, total de ingreso, llego a una base de retención y miro a ver cómo aplico el tema. ¿Cómo estaba la situación antes? Yo cogía, por el procedimiento 1, procedimiento 2, hacía una depuración del sistema, del método de retención, procedimiento de retención. Si el fulano, por ejemplo, estaba clasificado en la categoría de empleado, me tocaba comparar ese con el de la tabla del artículo 384, que es la retención mínima que jugaba con el IMAN y el IMAS. Porque es que el 384 estaba apuntando en la exposición de motivos, así lo dijo ya el legislador, para que la retención en la fuente fuera más alta. O sea, la idea, ¿cuál fue la idea de los legisladores anteriores? Que por IMAN y por IMAS se tenía que recoger más plata. Y resulta que no. Y como se iba a recoger más plata, entonces se inventó la retención mínima para que comulgara con eso, o sea que con el 384 también se le iba a retener más plata. Entonces, en últimas, para que el fulano, como que no sintiera tanto el golpe cuando vaya a pagar, pues reténgale harto para que cuando vaya a pagar, pues ya tiene una parte bien grande de pago del impuesto, lo cual tampoco funciona en todos los casos. Primera aclaración: la tabla del artículo 384, por disposición expresa de la ley, quedó derogada a partir del 1 de enero del año 2017. O sea que a usted sí se le ahorró trabajo. En sus empresas, usted que tenía todo montado, y cuando monte algo, ojo, porque es que allá los alumnos me llegan con páginas de expertos en la materia y ni siquiera se ponen a revisar, ¿no? Hay que revisar. Y usted tiene todo montado, pues le quiero decir que si se puso a hacer todo eso, ya no, usted no tiene que hacer ninguna depuración de retención mínima del 384. Se acabó, quedó derogado. Si alguien lo hace, está violando la ley. Y ya. Si ya sacó eso, entonces ¿qué me queda claro? ¿Qué es lo que pasó con el anterior artículo entonces? ¿Cómo hay que de alguna manera abordarlo? Algunos expertos están diciendo que no, que es que la depuración es diferente, que como el artículo de la depuración quedó posterior a este, o sea que esta depuración sí nos toca empezarla a hacer ya. O sea que coger lo que se gana el empleado, restarle lo no constitutivo, que allá es el aporte obligatorio de salud y de pensión, restarle las deducciones, etcétera, y llegar a esto, con la limitante del 40%. Dicen algunos expertos, hay que hacerlo ya. Marco Aurelio dice no. Estoy pensando en que me llegue una visita de la DIAN por allá en 2 años. ¿Cuál es el elemento que tiene que tener en cuenta el auditor para hacerme la visita? Voy a imaginarme un requerimiento especial o una liquidación oficial por parte del ente fiscalizador para decirme: usted tenía que haber empezado desde enero. Entonces, mi defensa está aquí. El parágrafo transitorio no habló de la tabla. El parágrafo transitorio habló del sistema de retención en la fuente. Un sistema es todo. Un sistema es coger toda la depuración, desde el ingreso, empezar a bajar. Recordemos esa depuración allá, uno coge el ingreso del mes, le resta los ingresos que no incrementan el patrimonio del trabajador, por ejemplo, el tema de los medios de transporte, esa salud la salud y la educación que me la regala mi patrón, cuando él me regala plata. Eso es un ingreso que no incrementa el patrimonio del trabajador.
depuro con los ingresos no constitutivos si los sabía que no habían, seguía con las deducciones, la renta 60 llegaba a la base. Eso es un sistema. Aquí me está diciendo clarito que el sistema de retención tengo que seguirlo aplicando hasta antes del 1 de marzo, y antes del 1 de marzo es el 28 de febrero. No hay más. Entonces, en opinión de Marco Aurelio, ahorita hay una transición, un stand-by. Usted en enero y febrero sigue igual. Bajo ese entendido, la certificación que le pasó Marco Aurelio a su empresa, si usted me aplica la tabla del artículo, ¿a quién se le sigue aplicando? A los que estamos en la categoría empleado. Subsistimos hasta febrero con esa categoría. Usted si yo le trabajo no me pida certificaciones porque no estoy obligado a darle nada. Usted trabaja con la misma que le entregué el año pasado. Y más bien esté pendiente porque ahorita a partir del 1 de marzo sí me toca entregarle ¿cuál certificación? La de si tengo personas vinculadas. La otra ya no, porque ya usted no me tiene que categorizar en ningún lado. ¿Ok? Entonces, en resumen, en retención, se elimina a partir del 1 de enero la tabla del artículo 384. Y usted esto lo sigue haciendo. ¿En qué nos cambió ahora sí la depuración? Pues tenía que la norma de retención ser congruente con la norma en renta. Pues es obvio que ahora sí tenemos ingresos no constitutivos de renta, que son los aportes obligatorios de salud y de pensión. Es obvio que ahora, entonces, subsisten las deducciones, recordemos, intereses para vivienda hasta las 100 VTs, ¿sí? Mensual, para que le den el año le den 1.200. Pagos por medicina prepagada, el mismo límite que tenemos, la 16 mensual. Los dependientes, el 10%. Ahí lo que nos toca entonces es tener cuidado de que efectivamente usted en su empresa tiene primero a los asalariados. Existe un contrato, hay una relación laboral, legal y reglamentaria. Usted recuerde que el Código Sustantivo no señala que tiene que ser por escrito. Contrato laboral no puede mediar ningún documento, porque al fin y al cabo los elementos se pueden hacer constar en caso de que haya que probarlo. ¿Sí? Lo de las deducciones, hay que hacer más bien claridad en que esas certificaciones es la prueba que usted sí tiene que tener en su empresa, porque todos los programas de fiscalización que se hacen, uno en la DIAN, cuando hacía programas de fiscalización por retención en la fuente, siempre encontraba algo. O sea, que uno encontrara una empresa que uno llegara y no encontrara nada, siempre había algo. Porque desafortunadamente no se tienen estrictas medidas y control sobre estas certificaciones. Estas certificaciones tienen una vida útil de 1 año y rigen de abril a abril. Que por ejemplo la DIAN, cuando yo trabajé en la DIAN, allá en personal nos pedían la certificación antes de marzo, ¿pero por qué? Porque es que allá en la DIAN las novedades se hacían los primeros 5 o 10 días, entonces necesitaban incorporar mi certificado anterior. Entonces si Marco Aurelio tenía un préstamo de vivienda con Davivienda, pues era casi lógico pensar que yo el año 2016 pagué más intereses de vivienda que el año 2015, entonces me servía. Entonces, el pagador de la DIAN que nos hacía procedimiento 2, el tipo pedía esa información para efectos de ¿qué? De tenerla en cuenta a partir del 1 de abril. Y alguien diría, no, pero el tipo está cometiendo una infracción porque es que el decreto dice que hay que entregarlo el 15 de abril. No, pues lo está tomando un mes completo. Y si lo hace la DIAN, entonces ¿usted por qué no lo hace? Así es. Ojo, si estamos bajo el procedimiento 2, ¿qué va a pasar a partir de, qué pasa en enero y febrero? Recordemos que es el procedimiento de retención en la fuente, es igual a A por B, donde A, igual el orden de los factores no altera el producto. A, porcentaje fijo semestral. B, base mensual de retención. Entonces, como voy a calcular por procedimiento 2, usted en diciembre calculó el porcentaje fijo semestral que va a aplicar de enero a junio del año 2017. ¿Cómo lo hizo? Usted se paró en diciembre del año 2016. La norma que le dijo, coja los devengos de los últimos 12 meses. O sea que usted se paró de noviembre hacia atrás. De noviembre del 2016 hasta el 1 de diciembre del 2015. Sumó
hizo una depuración, y calculó un porcentaje. Ese porcentaje es un guardado. Usted le tiene ese guardado, ¿a quién? Al trabajador. Uno dice al trabajador, ahí le tengo su guardado. ¿Para qué? Para que a partir del año 2017, usted, ese guardadito que le tiene allá, usted se lo empieza a aplicar a una base mensual de retención. Arranquemos. Llegó enero. En enero hago la depuración de la base mensual. ¿Así? 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 Les pregunto. No. Bueno, ¿estamos dormidos, estamos despiertos? ¿Quién está dormido? Vamos a hacer algo. Si usted ve al de lado dormido, le da un codazo. Con permiso aquí pero suavecito. Su atención, usted hace la depuración en enero como venía el año pasado. Saca la base mensual y le aplica el porcentaje. Así lo hace en enero y febrero. ¿Qué va a pasar en marzo? ¿Usted cambia el porcentaje? No, porque el porcentaje fue fijo semestral. O sea que a partir de marzo sí va a cambiar en la base porque usted respeta esto. Usted hace la depuración con la nueva forma que nos habla el artículo 18, le da ese valor y a eso le aplica el porcentaje que ya calculó allá. Ya que lo que va a ocurrir, pensemos en junio. Cuando usted está parado en junio del 2017, pregunta, usted se para en junio del 2017 y mira para atrás es para calcular, porque el de junio usted ya tiene el porcentaje, ¿no? Vamos a calcular el porcentaje. ¿Qué hace? Se para en junio, mira para atrás, coge de mayo hacia atrás, de tal manera que llega hasta el 1 de junio del año 2015, 16, perdón. 1 de junio del 2016 al 30 de mayo del 2017 hay un flujo de vengos de 12 meses. Suma y depura. Ahí va a venir el primer inconveniente que usted va a tener porque le toca actualizarse. Resulta que va a haber unos ingresos hasta febrero que tienen la calidad de ingreso no constitutivo, de renta exenta, que ahora es ingreso no constitutivo. Los que manejan bien sus nóminas y saben el tema, entienden a qué me estoy refiriendo, que usted tiene que de alguna manera disponer de una hoja de cálculo para que no se confunda por el concepto, porque no es lo mismo restar aporte obligatorio de salud arriba que abajo. Ahora es una deducción por abril, es más, por 2 meses, por abril y mayo se convirtió, pero en los anteriores meses era ahora es un ingreso no constitutivo, ahora es una deducción. Y así es el cuidado que tiene que tener y se acabó. Por ahora usted sigue con el porcentaje fijo que venía trabajando. Llegamos. Igual ya terminé personas naturales. Si quiere, sí, o si quiere unas preguntas de personas naturales. Y uno va avanzando con preguntas de personas naturales. Hagamos una cosa, tenemos 15 minutos. 15 minutos para inquietudes, antes de salir al break. Ahora, el que quiera salir al break y se quiera perder la inquietud, no le sirve. Las inquietudes son importantes. A ver, inquietudes. Marco Aurelio. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo lo han hecho? Las 3 chicas están por ahí, entonces la persona levanta la mano, le pasan el micrófono y la persona pregunta. ¿Listo? ¿Me hago entender? ¿Es una pregunta? Buenas tardes. Para confirmar, entonces las personas naturales… A ver, hay un favor para todos. Si alguien va a salir, hágalo lo más silencioso posible para que deje escuchar a los demás. Aquí toda pregunta es importante. ¿Sí? Muy bien, arrancamos. Las personas naturales que, por ejemplo, son comerciantes, alquilan cosas, ¿quedan como rentas no laborales? El comerciante, observe que es por eliminación. Quedó ahí, la respuesta es sí, ya, a secas. Pero usted, ¿cómo hace en la vida real para empezar? Usted lo hace por eliminación.
no es renta laboral, no es una pensión, no es un dividendo, es renta de capital, no. Entonces, lo que no quedó allá, quedó al otro lado y se acabó. Sí, es eliminación. 2. Ahora, le hago esa otra connotación para que no se equivoque. Recuerde que si es comerciante, está obligada a llevar contabilidad. Entonces ya vienen, eso hay otros temitas que vamos a mirar ahorita en la segunda parte. Sigue. Si yo voy a calcular la retención en la fuente de un asalariado utilizando el procedimiento 1, artículo 383, SVT que menciona la tabla, lo tomo el del año 2017. Claro. ¿Usted dónde está? Y eso me hace recordar lo que yo digo en clase. ¿Sabe el alumno en clase en qué se equivoca? Porque no sabe dónde está parado. Entonces la respuesta es, ¿usted está haciendo retención en la fuente de enero del 2017? Correcto. Es la VT del 2017. Más bien la pregunta suya sí es interesante cuando uno está sacando el porcentaje fijo semestral. Porque es que resulta que cuando estoy parado en un diciembre, parémonos en diciembre del 2016 para calcular el porcentaje de retención. Yo hago la depuración, pero la fórmula ¿cómo es? La fórmula es una división en el numerador, retención en la fuente, en el denominador, base de retención, para que me dé el porcentaje. Ahí esto lo tengo que calcular con VTs. Y resulta que nosotros veníamos haciéndole caso a un decreto reglamentario del año 89 que decía que uno cogía la VT del año donde iba a practicar la retención. Me explico. Si hubiera seguido interpretándose así, yo estaba parado en diciembre del año 2016. Hago toda la depuración y para calcular el porcentaje, la norma me decía, coja la retención y dividan entre la base. ¿Cuál VT cojo? Entonces, yo cogía la retención, la VT de la tabla donde iba a practicar la retención, que era el año 2017, porque me servía más. Había un factor, le servía más al asalariado o a la gente retenido. La retención le daba menos. La DIAN sacó un concepto. Y en el concepto dijo, bueno, no sé si está aquí de rapidez en legis, pero en el concepto dijo que no podía interpretarse, el decreto 1809-89 no podía interpretarse así, porque lo que había que tener en cuenta era en el momento donde estaba uno parado. ¿Qué significa eso? Que da más retención, o sea, da más porcentaje. Conclusión. En vigencia ya de la norma no, de la doctrina de la DIAN, pues hay que hacerlo así. Ahora, frente a los conceptos de la DIAN, yo tengo una opinión y la tienen los expertos. Los conceptos de la DIAN son obligatorios para los que trabajan en la DIAN. Y para aquellos de afuera que quieran ser ortodoxos frente a una doctrina. Obviamente la reforma tributaria del año 95 dio cátedra y dijo que cuando uno se ampara en conceptos de la DIAN que esté publicado y todo lo demás, pues efectivamente eso es como si me sirve pues lo tengo ahí, pero si no me sirve pierdo el año porque el funcionario sí me va a glosar, me va a hacer un requerimiento, lo que sea. ¿A dónde voy? Hay mucho concepto de la DIAN que expertos en la materia no lo tienen en cuenta y se va a la DIAN pues van y se defienden hasta arriba, hasta donde es arriba, 8 años, 7, 8 años, hasta el contencioso administrativo, y algunos opinan incluso que eso es bueno porque es que se haga jurisprudencia frente a algunos temas, ¿no? Pero bueno, quiero respuesta a la pregunta. Allí hay otra, dos. ¿Sí? Si una persona, o las personas que ganamos honorarios o por prestación de servicios o emolumentos, ya no son catalogados como empleados, entonces para efectos de retención en la fuente, en este momento ya no le puedo aplicar la tabla del asalariado, del 383. Ojo, usted la sigue aplicando igual hasta febrero. A partir de marzo ya quítele esa categoría de empleado porque ya no existe. Al no existir, entonces usted ya tiene que mirarlo, es que con la certificación que le pasen, muy buena la pregunta, la certificación que yo le paso, donde le digo, yo Marco Aurelio, como gano honorarios con usted, le paso una certificación que digo que yo no tengo ni pensaré tener personas vinculadas durante el año 2017. ¿Usted qué hace? Usted me clasifica dentro de la cédula de rentas laborales.
Al clasificar las rentas laborales, entonces usted me aplica la del 383 tal como quedó ahorita y se acabó. Pero si yo le digo al revés, no señor, yo sí tengo, es más, de una vez digo que tengo 2 o 3 personas a cargo mío, entonces usted dice, este señor, este gato no sirvió, este ya no pertenece a la categoría, o no a la categoría, sino ya no, su cédula, entonces, en últimas ahorita es de cédula, mire, uno saca la cédula, mi cédula ya no es laboral, mi cédula es de renta no laborales. ¿Qué retención me aplica? La del 392, a partir de marzo. Siguiente. ¿Es responsable del IVA el independiente cuyas rentas provengan de honorarios o solo cuando sean rentas no laborales? Esa pregunta es interesante. Menos mal que usted estuvo en la conferencia de la mañana, claro. Bueno, ojo lo que voy a decir, que a veces nos ocurre mucho. No confunda renta con IVA, porque es que incluso uno se encuentra que es a veces difuso el tema, escuchó la pregunta, es difuso el tema respecto a la responsabilidad del IVA. Aquí se está dictando renta, pero vamos a dictar IVA, listo, salgamos de renta, vamos a dictar IVA. En el régimen de IVA, ¿sí? Entonces tenemos un régimen común y un régimen simplificado. Y efectivamente hay unos parámetros para pertenecer a uno u otro. Sí. Hay personas que se equivocan pensando en que el fulano de tal, porque pertenece al régimen común, está obligado a llevar contabilidad, lo cual No es cierto. en ninguna parte dice eso. O sea, un fulano de tal supera el tope y puede pertenecer al régimen común, pero la obligación de llevar contabilidad no está amarrada porque Marco Aurelio sigue prestando las asesorías iguales. Lo que pasa es que este año me van a pagar más, supere el tope. Entonces, la pregunta que usted está haciendo respecto de que si es responsable ese fulano de tal que devenga unos ingresos, para efectos de la cédula no me interesa. Usted clasifica a ese fulano en la cédula de rentas de trabajo, estamos hablando de renta, o rentas no laborales, es dependiendo de los parámetros que ya aquí hablamos. Si el fulano como tal pertenece al común y simplificado, a usted le resbala para renta. Usted tenga en cuenta es para IVA, porque en IVA hizo otros controles. El tema pasivo, la evasión pasiva, que es, si usted contrata a un fulano, a Marco Aurelio, y usted ya me empieza a pagar un poco de plata, que pues se supone que yo debería estar en el común, y usted me sigue alcahueteando en la cuenta de cobro cuando sabe que usted tiene que empezar a facturar, porque los del común primer requisito es facture, entonces ya es un tema, es un tema para usted, es una sanción que le va a conllevar la no deducibilidad de esos costos o gastos, ¿ok? Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Aló? Ok, igual si a alguien le interesa el tema, aquí por intermedio de WordOffice les mandamos el concepto, etcétera, ¿sí? Es que hay mucha doctrina que uno no alcanza aquí con tanta cosa, pero bueno, a ver, allá. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpa, tengo una inquietud. ¿La seguridad social se va a pedir anticipada o vencida a las personas que son independientes? Fíjese que eso no ha cambiado. ¿Sigue siendo anticipada? Claro, es decir, no, ojo, cuando usted arranca, cuando digo que no ha cambiado, es que lo que dijo la norma, bueno, o de pronto más adelante la miramos, no sé si tengan ahí la lámina, lo que está diciendo la norma es que usted trabaja, contratante, usted trabaja con los soportes que le entrega Marco Aurelio, que es el contratista. Cuando yo paso mi cuenta de cobro o mi factura, anexo está el pago de la seguridad social. Cuando usted es anticipada, es porque, pues obviamente yo tuve que pagar. Si usted pasa su cuenta, ¿yo cómo paso las cuentas de cobro a las empresas? Pues yo las paso en estos días porque es que da pena pasar el 1 de enero. O sea, yo trabajo, pues uno la pasa como al final, ¿no? Da pena uno llegar con la cuenta de cobro allá. Y yo cuando pagué, pues yo tengo un plazo para pagar. Lo más importante para efectos, si usted está haciendo la pregunta, usted puede estar haciendo la pregunta desde el punto de vista del empleado o del empleador o contratante. Para el contratante le interesa es que cuando usted le anexe esa factura o cuenta de cobro, eso esté ahí y esté por el valor que es. Para usted, para efectos de lo que le toca, pues ya mirar, así es que hay ¿qué pasa si usted no paga los primeros 11
pues ya es un tema de usted con sus entidades de seguridad social. ¿Ok? Allí. ¿Cuánto nos queda? ¿Aló? Ah, bueno. Son dos preguntas enfocadas a rentas de personas naturales. La primera, ¿cómo opera la seguridad social en relación a las rentas de trabajo? Y la segunda, ¿qué costos están asociados a dividendos y participaciones ¿Cómo opera la seguridad social? en rentas de trabajo? ¿Es el mismo parámetro que de los independientes en honorarios o opera diferente? No, sigue siendo igual, es que la seguridad social no ha cambiado. Ellos tienen que pagar, yo le pago dividendo, operan la base del 40%. Por eso, le pero decimos- de habla para laboral, no. Divida su Yo estoy pregunta. hablando de Le renta. contesto la segunda rápido, para devolver con la primera. Perdón, no es En la- rentas en la- de trabajo, es rentas de capital. Ah, ojo, Sí. sí. Entonces ahí Marco Aurelio tiene diferencias de criterio con un poco de gente. Porque resulta que cuando yo cojo todo lo que ha sacado la UGPP, pues resulta que hay que pagar seguridad social por todo. Ya hoy en día uno no sabe a quién le tiene más miedo, a la DIAN o a la UGPP. ¿Sí o no? Uno va por ahí, yo tengo alumnos de la DIAN y la UGPP, entonces yo a ellos los miro con recelo porque no sé a cuál le tengo más miedo. Su respuesta concreta, pues bajo la lupa de la UGPP, eso hay que pagar a seguridad social por contratos de todo, de arrendamiento, todo lo que era rentas de capital hay que pagar. Pero hay un concepto de la DIAN, que incluso también se le podemos mandar, donde efectivamente la DIAN hace una salvedad respecto de cómo clasifica esos ingresos y la DIAN de alguna manera nunca ayuda, ahí está ayudando para efectos de lo que le toca la fiscalización a ella, porque de alguna manera sí sigue bajo el volate de que, o bajo en ese volate más bien, sigue bajo el entendido de que o sea, ¿cuál es la esencia? La esencia es que rentas de trabajo eran las que habían de pagar seguridad social. Esa es la esencia, ese es el elemento fáctico, dicen los abogados, ¿no? Y las rentas de capital, pues no. Pero entonces como ahorita con toda esa normatividad de la cual se ayudó la UGPP, pues está diciendo que ahorita cualquier contrato. Ocho, al revés, ¿qué es lo que no está, qué es lo que ahorita no paga seguridad social? Todo. O sea, uno ya cualquier pago yo diariamente hago cualquier pago y me pongo a pensar en seguridad social. Entonces, para su respuesta, Marco Aurelio tiene una diferencia de criterio. Si yo asesoro a un fulano de tal y ese fulano de tal tiene honorarios y tiene arrendamientos y él no quiere pagar sino solamente la seguridad por los honorarios, le digo hágale. Y lo del tema de la renta de capital, del arrendamiento, le digo, le explico que hay un tema de la UGPP, pero que me puedo apoyar en la doctrina de la DIAN para en un momento a otro defenderle. O sea, le puedo defender su renta, el problema lo va a tener es con la UGPP, porque ahí sí que hago, complicado. ¿Sí? Y, es la misma pregunta, ¿no? ¿O le quedé viendo algo? ¿Qué le quedé viendo? ¿Ah? Los costos, sí. Aquí a todo el mundo se le paga. Los costos. Si termina, yo sé que hay muchas preguntas, y vamos para que usted se relaje. La pregunta es, ¿qué costos son inherentes a los dividendos y participaciones? Entonces, veamos la vida real. Usted tiene plata, y usted, con tasas de ocupaciones que tiene ahorita leyendo la reforma tributaria, no sabe qué hacer con la plata, usted consigue a una persona que le maneje un portafolio de inversión. Esa persona es la que se va a la bolsa de valores, es la que se va a mirar en qué invierte. Los dividendos y participaciones, entonces ese portafolio de inversión, ese fulano invierte en acciones, quién sabe si de Ecopetrol, quién sabe si en Eterni, quién sabe si en la vivienda, yo no sé en dónde invertirá, pero última va a invertir. Usted a él le paga una comisión. Esa comisión que le paga, en el entendido de algunos contadores, colegas, pues es un gasto, no es un costo. En otros dirá eso es un costo, pero en realidad yo considero que ahí no hay costo, a eso es un gasto. ¿Qué posibles costos podría tener? Hoy en día, con tanto descalabro que ha habido de los temas de acciones, de libranzas,
todo eso que ha habido por ahí. Entonces uno podría someter a discusión el concepto de costo como nos enseñaron allá en el pregrado y el de gasto. ¿A uno qué le enseñaron en el pregrado? ¿Qué es costo? Y que el gasto es el que uno de alguna manera lo está incurriendo ya, es en el periodo gradable. El costo le enseñaron a uno que se capitaliza, que por eso es que si yo vendo sillas y compro y vendo sillas, si yo compré 100 sillas y no vendí ni una este año, pues todo el costo que va ahí, ¿hasta cuándo? Hasta cuando venda. O sea que hasta el año entrante o dentro de 2 años cuando venda todo, sale como costo. Por eso para mí, todas esas erogaciones inherentes a portafolio de inversión que me da lugar a ingresos por dinero de participaciones son gasto, son deducción. Y obviamente, sí, hay que tener la relación de causalidad con la renta, ¿no? No es que yo diga, no es que me la pasé viajando por toda Europa porque estaba mirando a dónde invertía, ¿no? Listo, gracias, se acabó. 15 minutos es. Bueno, hay una pregunta que muchas personas me han hecho. La pregunta es, ¿los diapositivas y el video de esta conferencia lo van a tener ustedes? Sí. No lo puedo decir que de pronto la próxima semana, puede pasar unas 2 semanas y lo van a tener porque hay que hacer un proceso, pero sí lo van a tener, ¿ok?